Continuamos con la segunda parte, pero tengo algo que contarles. Grabé el segundo video después que lo tenía grabado. Aparentemente apreté el botoncito equivocado y lo delité. Así que ahora mismo pues tengo que grabar el segundo video nuevamente. Bueno, un resumen de lo que acabamos de explicar. Hablamos de que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. También vimos, que fuimos hechura de Dios, creados para buenas obras, y que Dios había preparado esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. También vimos que Pablo nos dice que ya nosotros no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Dice que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces eso puede ser una realidad en nuestra vida. Porque si usted no lo tiene, entonces usted no es de Cristo. Y en Filipenses vimos que Dios es el que produce en nosotros el querer vivir en ese camino, en esas obras que Él predestinó, y también es el que nos produce cómo vivir en esas obras predestinadas por Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. Y dijimos que fuera de esas obras todo es basura. Todas las obras que el hombre pueda hacer procurando salvarse no son válidas para Dios, porque Dios solamente quiere lo de Él. Las obras que Dios predestinó, y cuando hablamos de obras estamos hablando de pensamientos, de actitudes, de decisiones, de intenciones, comportamientos, obras, justicia. Toda nuestra vida cristiana, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, están incluidas ya en esas buenas obras que Dios preparó para que nosotros viviésemos según ellas. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos como cristianos son obras que nacen en el corazón de Dios. No son obras mundanas. Aunque usted me diga a mí que lo que el mundo hace y lo que yo hago es igual. Y yo le puedo decir así, sí es igual. Pero esa no es válida para Dios. Más esta sí es válida para Dios, porque estas son obras de justicia y aquellas son obras de injusticia. Bueno, nos quedamos con el verso 16. Y vamos a continuar rapidito porque yo creo que hoy se nos va a extender el videito como 2 o 3 minutos más. Dice el verso 16, busque su Biblia. Se supone que usted la debe tener ahí, ¿verdad? Ready. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Y Pablo toma esta analogía del matrimonio de acuerdo a lo que Dios reveló en Génesis. Y dice que el hombre debe dejar su mujer, o su madre y su padre, y unirse a su mujer, y los dos van a ser una sola carne. Toma esta analogía para poder revelarnos a nosotros que nosotros somos uno como un matrimonio con Cristo. Amén. Nuestra vida en el reino debe ser con Cristo. Porque cuando resucitemos, seremos uno con Él. Es decir, que nuestro diario vivir, nuestra vida, debemos de vivirla unidos a Cristo, sin separarnos. Amén. Y estamos estudiando fornicación. Uno de los problemas que estaba surgiendo en la iglesia de Corintios. Y fornicación, para los que no lo sepan, es cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Exclusivamente. Todo lo que sale de ahí es una aberración. Conforme
al diseño de Dios en el matrimonio. Fuera de ahí es aberración. Ya estamos entendiendo lo que es fornicación. Es importante que nosotros vivamos como vírgenes ataviadas, esperando al novio. Una virgen es una persona que nunca ha sido tocada, desde la cabecita hasta los pies. Eso es lo que la Biblia registra o nos da a entender como una virgen. Así que por eso es que nosotros no podemos unirnos con rameras. Amén. Y cuando hablamos de ramera, en el sentido literal, es cualquier persona, ya sea hembra, varón o con cualquier cosa que nos desvíe la vista, el propósito eterno. Todo eso es fornicación, amados. ¿Verdad? Para que vayamos dándole un poquito más de forma. Pero el que se une al Señor, dice Pablo, que un espíritu es con él. Y este espíritu del que Pablo habla aquí no es del Espíritu Santo, el espíritu es nuestra conciencia. Dios y yo estamos unidos en espíritu y por el espíritu. ¿Ok? Cualquier unión con el mundo, recuerden, cualquier unión con el mundo, cualquier yugo desigual con el mundo en todos los aspectos, matrimonial, amigos, participación de actividades, todo eso hace yugo desigual con el mundo. Estamos en fornicación espiritual. Y mucho menos podemos hacer fornicación física. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar ahora. Ahora Pablo nos dice en el verso 18 que me dice a mí, Víctor, huyes de la fornicación. Y yo he tenido que huir de la fornicación, porque de ese mundo de fornicación, adulterio y de todas esas barbaries, de ahí fue que el Señor metió su mano, que yo vivía en un zafacón de basura apestoso, podrido, sacó a Víctor, lo puso en la manguerita, con la sangre de Jesucristo me roció, me limpió de todo pecado y ahora soy nueva criatura. Amén. Y entiendo que eso fue lo que pasó con todos ustedes también. Yo hablo de mí. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice Pablo, está fuera de este hermoso cuerpo que es el templo de Dios. Más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Yo huyo de toda fornicación, es decir, de cualquier cosa o situación que pudiera llevarme a mí a mezclarme o a fornicar. Yo tengo que salir huyendo de eso. Y huir en este contexto no es de cobarde, es de valientes. Amén. Todo acto pecaminoso que yo pueda cometer, lo hago fuera del cuerpo o fuera del templo, porque somos templo del Espíritu Santo en los atrios del templo. Pero quiere decir eso, que cometer pecados fuera del templo en los atrios tampoco, o que mejor dicho, no son válidos los pecados. Claro que sí, de todas maneras pecamos y es pecado delante de Dios. Pero cuando la fornicación, si yo fornico, entiéndase, con una mujer, para que estemos claros, estoy hablando claro, a calzón quitado. Si yo cometo el error, yo
que soy soltero, santo para Dios, apartado para Dios, y caigo en una tentación, y esa tentación me lleva a mí a fornicar con mi cuerpo, usted sabe qué es lo que está pasando, que yo me estoy haciendo uno con esa persona. Y estamos pecando entonces con el templo. Y esa fornicación que se comete dentro del templo, que soy yo, profana el lugar santísimo de Dios con ese pecado. Automáticamente se separan. Automáticamente. Porque no pueden haber dos en el templo. No pueden haber dos en el templo, ni mucho menos sentados en el corazón tuyo. Porque ahora el pecado se va a sentar, va a desplazar a Cristo y se va a sentar el pecado. Es para que vayamos entendiendo la magnitud de las consecuencias del pecado de fornicación. Hay muchos pecados que son también dañinos, pero hoy estamos enfocados en la fornicación. El verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, que Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde Dios vino a morar en nosotros. Es decir, que Él es el dueño. Él es el dueño. Él es el dueño de nosotros. Vamos a ver por qué es el dueño de nosotros. También nos dice aquí que el Espíritu Santo que mora en nosotros tampoco nos pertenece, porque es de Dios, es dado por Dios. Porque, el 20, porque habéis sido comprados por precio. Aquí Dios lo que nos está diciendo es que Él hizo un pago por nosotros. Él nos compró. Entregó a su unigénito Hijo. Lo entregó en la cruz del Calvario para que pagase, recibiendo toda la ira de Dios en Él, la cual nos pertenecía a nosotros. Toda esa ira de Dios fue puesta en Él. Todo el pecado fue puesto en Él. Todo el pecado fue imputado a Él, y la justicia de Jesús fue imputada a nosotros. Ahora ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Pero no solamente vuestro cuerpo, sino también lo que está en el interior del cuerpo. Nuestro corazón, nuestro espíritu. Todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo, donde estén las neuronas, que son las mentes que nosotros tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos muchas mentes en el cuerpo, principalmente en el vaso, que tiene yo no sé cuántos millones de mentes. Y en el corazón, alrededor del corazón, en la cabeza, en todas las partes nosotros tenemos mente. Es decir, que Dios es dueño de nuestro interior y de nuestro exterior. Por tanto, nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que a nosotros nos dé la gana. Es lo que Pablo nos está enseñando acá. Es lo que Dios nos está transmitiendo a usted y a mí. Amén. Así que, porque habéis sido comprados por precio, glorificad. Y cuando dice aquí la palabra glorificar, en otras ocasiones ya lo he explicado. Glorificar a Dios, lo que quiere decir es que manifestemos en nosotros su carácter, su justicia. Eso es glorificar a Dios. En vuestro cuerpo, en este contexto en el que estamos hablando, lo que quiere decir es que nosotros manifestemos
o permitamos que Dios manifieste su carácter, su justicia en nuestro cuerpo, viviendo en una manera apartado para Dios, solamente para Dios, sin contacto con el pecado. Dios dijo: yo soy santo y ustedes sean santos. Dice Dios que los pensamientos de Él son muy elevados y los pensamientos de nosotros son muy bajos. Ahora bien, al Él crear esas obras de antemano para que nosotros viviésemos, esa forma de pensar de nosotros, que era baja, debemos ahora de elevarla a una altura de los pensamientos de Dios. Porque ahora no somos nosotros los que vamos a tomar decisiones, ni vamos a pensar. Y no quiere decir con esto de que no vayamos a pensar. Pero, y esto es bien importante que lo entendamos, cuando Dios viene a su vida a reinar, que se convierte en Señor de usted, es lo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no vivo. Es decir, yo dejo de ser Víctor para que entonces sea Jesús el que viva su vida en mí. Ya mi voluntad está en manos de Jesús. La voluntad de Dios absorbe mi voluntad y ahora se manifiesta su voluntad por medio de la mía. Y es lo mismo que pasa con nuestros pensamientos, con todo. Dios nos absorbe completamente y ahora Él manifiesta, y esto lo vamos a estudiar la próxima semana, el fruto del Espíritu. No quiere decir que nosotros no tengamos el fruto del Espíritu en el hombre. El fruto del Espíritu es del hombre. Lo que pasa es que es un fruto que está muerto. Cuando Dios viene a morar en nosotros, toma ese fruto, todos los frutos que incluyen Gálatas, y les da vida. Y se manifiesta en nosotros. Y es por esto que nosotros ahora actuamos y vivimos conforme a lo que Dios predestinó para que nosotros viviésemos. Amén. Yo espero que estemos entendiendo esto con claridad. Y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que Dios lo que nos está transmitiendo por esta enseñanza es que nosotros pertenecemos a Él y punto. Dice Colosenses, si mal no recuerdo, que todo lo que existe fue creado por Cristo y fue creado para Él. Todo lo que existe fue creado para Él. Y usted me dirá, ¿y Satanás y los demonios? También son creados para Él. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Todo lo que existe fue creado y todo fue creado para Cristo. Es por esto que yo les digo siempre que cuando Jesús dice que el Padre entregó a Él todo y dice que ni uno de ellos, ninguno de nosotros lo va a perder, no podemos pensar que esas personas son la iglesia solamente. Dios Padre entregó en manos de Jesús toda la creación. Hombres, mujeres, plantas, animales, agua, seres vivientes, volátiles, todo lo entregó en las manos de Jesús. Y Jesús dijo que ni uno solo lo va a perder. Por tanto, la idea de que solamente nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios. Eso es lo que es la salvación. Salvos de la ira, porque todos, como no sé si lo dije en la primera parte, fuimos justificados. Todos fuimos justificados para vida. Lo que estamos lidiando en este Nuevo Testamento es la forma de nosotros comportarnos. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que el Señor viene en llamas de fuego con los ángeles de su poder
para dar retribuciones a dos grupos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas? Los que no conocieron a Dios. Ese grupo de personas que no conocieron a Dios son los que usted le predica y rechazan a Dios. No quieren saber de Dios. Y usted sabe que el mundo ahora mismo no quiere saber de Dios. Y el segundo grupo es para los cristianos, los que desobedecen el Evangelio. Es decir, a aquellos que se le predicó el Evangelio, supuestamente viven como evangélicos, pero viven sin obedecer los mandamientos de Dios. Dicen que son cristianos, pero sus hechos demuestran lo contrario. Esas personas que dicen que son cristianos no están andando o viviendo conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que ellos anduviesen en ellas. Están andando en las obras de la carne, en las obras del mundo. Por eso, esos hermanitos que todavía no se han recogido y no se han puesto para su número, esos hermanos que viven en la carne, y en todas las iglesias, usted va a encontrar un grupito de hermanos que viven en la carne. En todas. No hay una iglesia que todo el mundo sea perfecto. Siempre hay hermanos que van a vivir en la carne. Esos son las cizañas que Dios permite que crezcan junto con el trigo. Pero en el momento de la siega, esa cizaña va a tomarse aparte y va a ser puesta en el fuego. Y el trigo se va a colectar y llevarlo al granero de Dios. ¿Es usted trigo o cizaña? Es una pregunta que deben de meditarla y esta reflexión tiene como propósito precisamente eso. Que nosotros reflexionemos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de estudiar la palabra, en nuestra manera de entenderla, en nuestra manera de interpretarla, en nuestra manera de discernirla. Porque he visto muchos cristianos que viven simplemente asistiendo a la iglesia, participando de los cultos, cantando, leyendo la Biblia, muchos predicando, muchos yabadú y sicamanda y todas esas cosas, muchos mujeres y hombres que cuando mueven la cabeza el pelo se desalborota y los peinados se les desalborotan. Pero cuando vamos a la realidad, son cizañas. No viven el Evangelio como está escrito. Jesús dijo algo bien claro. Si tú me amas, Él me dijo a mí, Víctor, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y es lo que Él le está diciendo a usted. Usted ama a Dios, guarde sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Mira, todos los mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces usted me dirá, ¿y los del Antiguo Testamento? También. Todos son para nosotros. Jesús no hace acepción de personas, ni en su palabra. Dice que su palabra no va a pasar desde una tilde ni una jota, no va a pasar. ¿Ok? Así que somos propiedad de Dios. Y los textos de hoy lo que nos están es exhortando para que evitemos no evitar la tentación, porque la tentación siempre va a estar. Evitar caer en tentación. Busque la oración de Cristo cuando dice, ayúdanos a que no caigamos en tentación. Pero cuando nosotros estamos en un ambiente donde la tentación está, por más que usted diga, no me deje caer en tentación, pero si usted no sale corriendo
Yo no dudo que usted vaya a caer en tentación. Yo no he caído. Yo he tenido que recuperarme. El Señor me ha levantado. Él debe ser. Y usted también le puede pasar. El que cree que esté firme, dice, mire que no caiga. Es decir, mire a ver dónde está parado. Hay que buscar la presencia de Dios en su vida. Hay que profundizar en la palabra. Hay que buscar y aferrarse a las promesas que Dios tiene en su palabra para mí y para usted. Dice Santiago que nosotros debemos de aferrarnos a Dios, someternos. ¿Para qué? Para que las tentaciones se vayan. Que el diablo, la misma la tentación. ¿Para qué? Para que cuando somos tentados, no pueda la tentación hacer efecto en nosotros, por cuanto Pablo nos dice en Romanos 5 que somos muertos al pecado. Porque cuando nosotros nos convertimos, hicimos un compromiso con Dios, hemos cambiado nuestra vida, es decir, ya las cosas viejas pasan, ahora estamos haciendo cosas nuevas, y no es que estemos haciendo cosas nuevas como tal, sino que la estamos haciendo como debe de ser correcto. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Un comportamiento adecuado para que cuando el mundo vea nuestras obras, dice Pablo que por medio de ese actuar de nosotros, el mundo pueda ver a Dios y glorifique al Padre. Pero si usted se comporta igual que todo el mundo, what's the difference? No hace ninguna diferencia. Y esto es bien importante, amados. Así que el tema de hoy resume la necesidad que nosotros tenemos de purificarnos para Dios, santificarnos, consagrarnos, para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos en la tentación de fornicar en este contexto en el que estamos hablando. Dice Pablo que la voluntad de Dios es que nos guardemos, nos santifiquemos y que nos guardemos de la tentación, de la fornicación. Porque es un pecado muy horrible, ¿verdad? Para decir una expresión muy horrible delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos profanando el templo de Dios. Es como Daniel dijo, ¿cómo es que dice Daniel? Acerca del templo, no recuerdo ahora. Dice Daniel, o mejor dice Jesús, que cuando nosotros veamos eso en nuestra vida, lo que quiere decir es que corramos. Cuando veamos la abominación desoladora. Porque cuando pecamos, estamos haciendo abominación en el templo. Estamos sacrificando algo que no es permitido sacrificar. Como los hijos de Aarón, que fueron con fuego extraño al sacrificio. ¿Qué pasó? Fuego salió de Dios y los quemó. Recordemos a Sodoma y a Gomorra por su pecado. ¿Cuál era el pecado? Todo el mundo dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Eso era consecuencia del pecado. Pero el pecado original de todo ser humano radica en la codicia, que fue lo que Eva cometió el error de codiciar ser igual a Dios. Cuando dice que alcance sabiduría, lo que quiere decir es ser igual a Dios. Codicia eso, y por eso que vemos que el 10º mandamiento es codicia. La codicia es base de todos los demás pecados, porque por medio de la codicia usted adultera, fornica, roba, mata, habla mentira, hace idolatría, desobedece, todo eso. Y la desobediencia de Sodoma y Gomorra era precisamente la codicia que había en ese país
o en esas ciudades, ¿verdad? La codicia, que los lleva a esas aberraciones sexuales. Y nosotros como iglesia debemos de mantenernos muy aparte de todo ese tipo de aberración sexual. Porque cuando Cristo venga y usted se presente delante de Él, lo que usted va a tener enfrente de usted no va a ser a Jesús. Es el fuego de Dios, las llamas de Dios, que son las que van a determinar si mis obras, si las mías primero, son buenas o son malas. Porque el fuego las va a aprobar. Y si mis obras se queman, pierdo el reino. Dice Pablo que vamos a vivir, pero perdemos el reino. Y si mis obras soportan al fuego, el Señor le va a decir: pasa adelante, mi siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso es la metáfora o la parábola de los talentos. Las obras de aquel se quemó al fuego, pero las de los demás resistieron. ¿Es usted de los que sus obras se van a quemar o van a resistir? Yo le invito en esta tarde, si usted es una persona que todavía no se ha entregado el corazón a Cristo, yo creo que hoy es la mejor oportunidad para usted entregar el corazón a Jesucristo. Porque los juicios vienen. Crea usted o no crea. Acepte usted a Cristo o no lo acepte. De todas maneras, usted tiene que presentarse delante de la presencia de Dios y darle cuentas a Dios por todos sus hechos, buenos o malos, y usted va a recibir su galardón, su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Desafortunadamente, si usted muere sin Cristo, usted despierta sin Cristo y va a tener que enfrentar el fuego, sus obras se queman y usted pierde el reino. Va a vivir, porque Pablo lo dice, pero pierde el reino. Y nosotros, si usted es de los que andan por ahí entre Babilonia y el reino de luz, pues entonces yo creo que es tiempo de que usted decida dónde usted va a estar. Porque no podemos estar entre dos aguas. No podemos servirle a Mamón y a Dios. O le servimos a las cosas materiales del mundo o servimos a las cosas eternas. Yo digo como dijo Josué, yo decido servirle a las cosas eternas, al reino, a Jehová, Dios de los ejércitos. Si usted decide servirle a las cosas materiales, pues disfrútalas. Porque Dios pide de nosotros una abstinencia, y con esto cierro. Una abstinencia. Lo explica Pablo cuando habla de los deportes. Una abstinencia. ¿Una abstinencia de qué? De todos los deseos y placeres del mundo. Nosotros debemos de abstenernos de todo eso. Porque somos diferentes. ¿Pero por qué? Porque eso que nosotros estamos perdiendo, supuestamente perdiendo aquí, dice Dios que lo que Él tiene para nosotros es 1.000.000 de veces mejor que todo eso que nosotros pudiésemos disfrutar aquí en la tierra. Y no sobre todo eso, y no solamente eso, sino que vamos a reinar sobre todos los reinos de la tierra. Y si usted ha querido alguna vez ser rey, el único que lo puede convertir a usted en un rey se llama el Padre Celestial. Dios le bendiga, los amo en el amor de Jesucristo. Espero que esta reflexión haya sido de provecho. Comparta este estudio con todos sus amigos en las redes sociales, amados, para que ellos también aprendan y conozcan acerca de la fornicación, para que ellos también salgan de la fornicación. Vamos a continuar con estos estudios. Así que nada, Dios le bendiga, los amo en el amor de Cristo. See you. Bye.